Esta tarde vamos a estudiar cómo fue el nacimiento de nuestra querida Iglesia, que precisamente los pasos más fundamentales, principales de este parto espiritual de la Iglesia ocurrieron cuando ya Jesucristo estaba resucitado. Y es lógico. Mientras Jesucristo estaba en cuerpo mortal, estando Él, no era necesario que estuviera la Iglesia rigiendo a los fieles, porque Él estaba, diríamos, visible. Una vez que Él ya muere, resucita y está a punto de desaparecer ante nuestros ojos con la ascensión, para enviarnos el Espíritu Santo, pues en ese breve espacio de tiempo es cuando más se acaba de producir ese nacimiento de la Iglesia Católica, que será toda ella, a través de la jerarquía, como un Cristo en la tierra, como lo llamaba esta santa de Siena, que no me sale ahora el nombre, Santa Catalina de Siena, al Papa, el dulce Cristo en la tierra. Lo mismo se podría decir de toda la Iglesia entera, que es cuerpo de nuestro Señor. Y además, si la Iglesia ha de ser indestructible, como lo prometió Jesucristo, había de tener una cabeza ya inmortal, Jesucristo resucitado. Este es el regalo que nos dejó, el segundo regalo más importante. El primero fue su madre y después fue la Iglesia. Los dos regalos estaban de alguna manera simbolizados, ya de una manera real o en figura, en la pasión de Cristo en la cruz, cuando tenía delante, cerquita, a la Virgen María como Madre de la Iglesia y a la misma Iglesia personificada en San Juan. Y ahí también fue donde, después de ser herido su costado, después de la muerte de Cristo, salió sangre y agua, que también nos dice la Iglesia, que de su corazón sagrado nació la Iglesia. Los sacramentos, que van alimentando y haciendo crecer a la Iglesia. Pues vamos a ver esto en la Sagrada Escritura. Para empezar, Jesucristo lo primero que hace después de salir de casa de sus padres, de San José, que ya no vivía, su padre adoptivo, y de su madre, la Virgen María, que lo siguió, pues lo primero que hizo al salir de Nazaret para empezar a predicar es reunir unos hombres de confianza, que van a ser sus apóstoles, a los que va a decir en privado los secretos del reino de los cielos, en los que va a confiar después la misión de llegar al mundo entero. Y ese grupo de discípulos, como seminaristas, estuvieron con él en comunidad, en el mejor seminario del mundo, con el rector Jesucristo, 3 años. La Iglesia no nació así de repente, como nació Jesucristo de repente, sino que nació poco a poco, a lo largo de diversos pasos que dio Jesús en el mundo. Primero, como digo, reunió a esos hombres de confianza. Después instituye el sacramento del bautismo, necesario para entrar en la Iglesia Católica. También, a medida que iban bautizando los apóstoles con el bautismo de Jesús,
se iba ya poniendo el embrión de lo que iba a ser después la Iglesia Católica. Aparte de eso, llega un momento en que Jesucristo reúne a los discípulos, a los apóstoles, y solamente ellos, para conferirles el sacramento del orden. Después de instituir el sacramento de la Eucaristía, les dice a ellos: haced esto en memoria mía. Y ya tiene ahí Jesucristo, en ese embrión de la Iglesia que todavía no ha nacido, ya tiene la jerarquía, los primeros obispos. Ya antes a Pedro le había dicho que iba a ser la piedra sobre la que iba a fundar su Iglesia, y le prometió el primado: lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero se lo dijo antes de morir en promesa. No lo constituyó primer papa cuando él todavía estaba en cuerpo mortal, porque estaba él, no podía haber un papa si está él en persona. Pero una vez que él ya se iba a ir, después de resucitado, ahí es donde ya veremos en un pasaje que ya cumple la promesa de hacerlo primer papa de la Iglesia. Pero primero, como digo, se lo promete. Los hace obispos para que puedan seguir celebrando la Santa Eucaristía y así alimentar a la Iglesia que van a hacer después. Y llegamos ya al momento de la pasión y muerte, en que Jesucristo, con su pasión, da eficacia a todos esos sacramentos que había instituido antes. Si no hubiera muerto Jesucristo y resucitado, todos esos sacramentos no tendrían eficacia. Y Jesucristo nuevamente da un paso más para el nacimiento de la Iglesia con su pasión y muerte. Pero todavía no está hecho todo. He aquí que el domingo, primer día de la semana para los judíos, Jesucristo resucita y ya tiene la Iglesia que va a nacer una cabeza inmortal que la hace indestructible. Y todavía faltan más pasos. Estos pasos se darán principalmente, primero, el mismo domingo en que resucita Jesucristo, cuando después de comer con ellos les dice: recibid el Espíritu Santo. Aquellos a los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a los que se los retengáis le quedan retenidos. Y da a esos obispos que ya tenían poder para celebrar la Santa Misa, les da la potestad del perdón de los pecados, el sacramento de la penitencia. Ese es un paso más. No solamente tienen la potestad de orden para celebrar misa, sino que también les da la potestad de jurisdicción, de retener o de perdonar, es decir, de juzgar. Eso es un paso más, porque un sacerdote puede tener potestad de orden, y siempre la tendrá, para celebrar misa. Aunque un sacerdote le suspendan a divinis, lo secularicen y lo excomulguen si acaso, el sacerdote puede, no debería, pero puede ir en contra de todas esas sanciones y celebrar misa, y consagra de verdad el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, aunque lo haga de una manera sacrílega por ser desobediente a la Iglesia. Pero eso no se lo van a poder quitar la Iglesia, porque forma parte del sacramento del orden. En cambio, aparte del sacramento del orden, el sacerdote puede recibir de parte de la jerarquía lo que se llama la potestad de jurisdicción con ciertos límites. Pues eso es lo que, de alguna manera, o en cierta medida, les dio Jesucristo a los apóstoles
cuando les dijo: a los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿Por qué? Porque si a un sacerdote le quitan la potestad de confesar, ya no puede confesar. Y si intenta absolver, la absolución sería inválida. Si la Iglesia le quita la jurisdicción, no puede perdonar los pecados el sacerdote, aunque quiera. Sin embargo, celebrar misa sí que puede. Dar la unción de enfermos sí que puede. Hasta podría bautizar, lo cual puede hacer otro seglar también, pero confesar no puede. Pues como digo, ahí, el primer día que resucita Jesucristo, da a los apóstoles un paso más del nacimiento de la Iglesia, los constituye en jerarquía, que puede perdonar o retener los pecados, puede juzgar. Y pasamos al domingo siguiente, el domingo de la octava, que antes se llamaba domingo in albis, porque los recién bautizados en el día de Pascua estaban 8 días vestidos de blanco hasta el siguiente domingo, por eso albis viene de blanco en latín, y que ahora se llama, por institución del San Juan Pablo II, se llama el Domingo de la Misericordia. Pues ese domingo, el de la octava, Jesucristo se vuelve a aparecer a los apóstoles, y esta vez con Tomás, los 11. Y Tomás, al ver, cree, se convierte, y después de eso ya las siguientes apariciones son en Galilea. Y hay una de esas apariciones en el lago Tiberíades, mientras están pescando los apóstoles, resulta que se aparece Jesús por la orilla y vuelve a hacer el milagro de la multiplicación de los peces en el mar, la pesca milagrosa. Y entonces reconocen a Jesucristo por ese milagro, llegan a la orilla y después de almorzar, Jesucristo se lleva aparte a Pedro y le hace decir 3 veces: Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y así, dice San Agustín, hace que Pedro repare esas 3 negaciones cobardes. Y una vez que le ha dicho 3 veces te quiero, entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Lo constituye en jefe del rebaño, porque las ovejas de Jesucristo son todos los hombres del mundo. Y le dice todavía con más claridad: ahí, en ese momento en que le dice apacienta a mis corderos, a mis ovejas, en 3 veces, repetido 3 veces como número de perfección, lo constituye primer papa de la Iglesia Católica. Porque se lo dice solo a él, no a los demás apóstoles. Y claro, el pastor del rebaño se entiende que es el jefe, el que puede mandar, el que puede enseñar, y en el sentido espiritual el que también ayuda a santificar. Ya tenemos un paso más. Esa Iglesia que están haciendo ya le salió la cabeza en el parto, que es el Papa. No solamente Pedro, sino la institución del Sumo Pontífice, la cabeza visible en la Iglesia. Y ahí, cuando lo constituyen primado, le da el poder de regir. Recuerden que la Iglesia tiene 3 potestades, que son regir, enseñar y santificar. Pues ya le ha dado la de regir: pastorea mis ovejas. Después, en un monte, también en Galilea, se aparece a los apóstoles
y les dice: amaestrad a todas las gentes. Vuelve otra vez a decir: regid, mandad lo que hay que hacer para ir al reino de los cielos. Y otras dos cosas les dice: bautizad a todos y enseñad los mandamientos que os he dicho. ¿Ven? Ahí tienen las tres potestades que tiene la Iglesia Católica. Bautizad, es decir, santificad, enseñad y amaestrad o regid. La plenitud del poder jerárquico de la Iglesia Católica se lo estaba dando Dios ahí a los apóstoles como primeros obispos de la Iglesia Católica, y por eso se le llama a los obispos actuales, a lo largo de la historia, los sucesores de los apóstoles, así como el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. Y ahí les da la plenitud del poder de jurisdicción unido a la potestad de orden que ya tenían recibido en la última cena. Posteriormente los apóstoles vuelven a Jerusalén y en Jerusalén se les vuelve a aparecer el Señor, esta vez ya cercano a su ascensión en cuerpo y alma al cielo. Les dice que todavía no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Y les dice que han de ir hasta los confines de la tierra a predicar el Evangelio. Los hace misioneros, les da como terreno donde llega su jurisdicción el mundo entero. Y después los saca afuera de Jerusalén en dirección a Betania, y ahí les da la bendición final y asciende en cuerpo y alma al cielo y desaparece de su vista. ¿Ya está la Iglesia Católica entera? Todavía no. ¿Qué falta? Falta su alma. Ya está el cuerpo entero, con cabeza, con miembros, con la estructura jerárquica, ya está todo en cuanto al cuerpo, pero le falta el alma. ¿Y cuál es ese alma de la Iglesia? Lo que habían de recibir 10 días después, el día de Pentecostés. Por eso habrán escuchado alguna vez que se dice que Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia Católica. En parte sí, porque ahí termina de nacer, termina de formarse lo último que le quedaba. El Espíritu Santo invade a ese cuerpo con jerarquía, con miembros, con cabeza, lo invade y lo llena de energía espiritual para que cumpla los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, sin el Pentecostés, la Iglesia hubiera quedado como un cadáver, sin alma, muerta. Lo puso en movimiento, le dio la gracia, los dones del Espíritu Santo, para que pudiera ese cuerpo moverse sobrenaturalmente y hacer mucho más de lo que naturalmente esos pobres pescadores podían hacer. Y la Iglesia se convirtió en algo imparable, indestructible, hasta el fin del mundo. Y así podrá cumplir Jesucristo la promesa que les hizo antes de que el poder del infierno no podrá contra ella. No podrá, porque la Iglesia es un ser sobrenatural. El demonio no puede con ella, ni todo el infierno. Por eso el demonio se ríe de esos políticos, de esos enemigos de la Iglesia como Stalin, Hitler, que pretenden destruir la Iglesia Católica. Si yo, que soy Satanás, que soy mucho más poderoso que ellos y no lo he conseguido en 2000 años, lo va a conseguir este mequetrefe.
La Iglesia es indestructible, se le podrá mermar interiormente por los pecados, se le podrá mermar exteriormente por los martirios y las persecuciones, pero la Iglesia siempre quedará, al menos en un pequeño resto, rebaño, fiel a Jesucristo, aunque esté escondido, aunque no se le vea exteriormente. Por decir Iglesia, decimos que hasta la Iglesia católica se encuentra en el país más cerrado y perseguidor de los cristianos del mundo, como es Corea del Norte. Y algunos prisioneros de los campos de concentración de allí han conseguido escapar y han dicho: allí hay muchos cristianos que están en los campos de concentración por haber hecho la señal de la cruz, por haber rezado. Los pillaron y los metieron en un campo de concentración horrible. Pero ahí perseveran. Hasta ahí está la Iglesia católica. La Iglesia del silencio, pero que está mucho más fuerte que la Iglesia visible de nuestros países occidentales. Por eso, pase lo que pase, y esto es muy importante y con esto quiero acabar, pase lo que pase, esté quien esté en contra nuestra, aunque la inmensa mayoría hagan otra cosa que no sea recto, que no sea según Jesucristo, nunca nos pongamos de parte del más fuerte, nunca aceptemos ni entremos en un sistema que sea anticristiano, anticatólico, nunca. Por más que nos pongan las cosas imposibles de vivir, aunque lo perdamos todo, y eso va a ocurrir, aunque tengamos que refugiarnos, que vivir como mendigos, como fugitivos, sin saber si cada día que pasa será el último, pero jamás entrar en un sistema que esté contra Cristo, jamás. Pues miren, esto que yo les digo es lo que va a ocurrir en la gran apostasía, que la inmensa mayoría de los católicos van a entrar en un sistema anticristiano, porque son mediocres y no van a resistir la tentación y van a seguir el mal camino por seguir la mayoría, entrar en un sistema y no renunciar a las comodidades que habían tenido antes. Y esa será la gran prueba de los que aman a Dios y de los que no lo aman. Y vamos a ver grandes sorpresas de personas que tal vez incluso religiosas parecían buenas y llegando a esa prueba terrible irán a ingresar en ese sistema anticristiano y se alejarán de Dios por el amor de este mundo. Pongámonos siempre de parte de Cristo, aunque seamos pocos, aunque tengamos que sufrir, porque de parte de Cristo, de parte de la auténtica Iglesia católica, aunque seamos pocos, aunque estemos perseguidos, pero tenemos la victoria segura, como está escrito. Y tendremos que sufrir a lo mejor algunos años, o nos tocará el martirio, bendito sea Dios, pero la victoria será segura. Esa es la tentación que se va a dar en los miembros de la Iglesia católica. Vendrá una prueba en la que muchos, para no perder lo que tienen, dejarán las enseñanzas de nuestro Señor. Fíjense, por ejemplo, lo que ya ha pasado en la historia. En el siglo XVI, en un país, en Inglaterra, al rey Enrique VIII, que hasta se había destacado por defender la religión católica contra Lutero, pues por un motivo de lujuria, decide
hacerse cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y la inmensa mayoría de los obispos, sacerdotes, seglares, laicos, se van con él y apostatan. La inmensa mayoría. Eso es que ya antes había mucha tibieza y mediocridad. Vino la prueba y quedó un resto pequeñísimo. Tomás Moro, Juan Fischer y algunos pocos más. Ya ven, Inglaterra, la que llamaban la isla de los santos. Tenemos que tener mucho cuidado porque las faltas pequeñas, repetidas voluntariamente y sin arrepentimiento, llevarán después a grandes catástrofes cuando llegue la prueba. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la división de Oriente y Occidente? Los ortodoxos que en el siglo XI se separaron de la Iglesia de Roma. La inmensísima mayoría de los sacerdotes, obispos y laicos se quedaron en el cisma. ¿Ya ven? La mayoría sigue a la mayoría. Eso es una ley psicológica, sociológica. Imagínense que un país declara la guerra de una manera injusta a otro país y el ejército lo sabe. Esto es injusto, vamos a invadir a un país que no nos ha hecho nada. ¿Y cuántos soldados le ponen rostro y cara al coronel o al general y dicen, yo no voy a luchar, es contra mi conciencia? Poquísimos, porque saben que se enfrentan a un juicio militar o la muerte. Pero lo tendrían que hacer. Fíjense. ¿Quieren que ponga más ejemplos? Imagínense, lo digo un poquito en general, porque si no, esta predicación me la bajan de YouTube. Imagínense que se pone un engaño a nivel sanitario donde nos hacen creer, bueno, pues que hay una enfermedad X que está matando gente, que estos son los mejores remedios, que los otros no. Y los médicos, que no son tontos, muchos se darán cuenta. Esto no está bien. Me impiden hacer autopsias para conocer la enfermedad, para saber cómo combatirla. Esto huele mal. Y se callan. La mayoría se callan porque saben que les pueden quitar el oficio. Los dólares y los euritos. Y apostatan de su profesión médica por intereses temporales o por miedo, aunque la inmensa mayoría de la población se esté metiendo en una trampa. ¿No les suena esto de algo? Hablé hoy con mi madre, que es su cumpleaños, y ella, bueno, yo sé que ella no me va a escuchar esta conferencia, ¿no? Pero vamos, ella cuando ve el telediario no se entera mucho, ¿no? Pues va y me dice ella, Diony, que están muriendo muchos niños, muchos jóvenes. ¿Por qué será? Aquí en España, ¿Por qué será? Y así podríamos decir tantas y tantas situaciones en que la mayoría seguirá a la mayoría al barranco. Y para resistir esa corriente e ir en contra, hace falta tener mucho coraje. Eso lo da solo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lo dará si eres fiel en lo pequeño y en lo fácil todos los días. Si no, llegará el día en que
darás la sorpresa. Pidamos al Señor y a la Santísima Virgen que seamos fieles hasta el final, pase lo que pase, aunque nos quedemos solos.